En los últimos mensajes hemos estado hablando de los capítulos 3 y 4. En el 4 estuvimos hablando de la transfiguración de nuestro cuerpo. Y se acuerdan ustedes que les decía que la transfiguración es un milagro, sí y no. Sí, porque se va a hacer en un abrir y cerrar de ojos. Este cuerpo que tenemos en la venida del Señor es transfigurado, pero no es un milagro. ¿Por qué? Porque es un resultado de la vida que nosotros llevamos en este tiempo. Porque la transfiguración es el resultado de nuestra transformación. Por eso necesitamos nosotros anhelar ser transformados o pedir al Señor que nos transforme. Pero antes de seguir hablando más de eso, porque más adelante vamos a entrar al capítulo 5. Hay algo que tenemos que estar bien seguros, porque si les hago preguntas a ustedes del capítulo 3, es más, yo no me acordaba de muchos puntos. Y creo que necesitamos que los conceptos nos queden bien claros, porque el capítulo 3 nos habla del ministerio del nuevo pacto, del ministerio del Nuevo Testamento. Entonces, ¿se acuerdan ustedes que en ese capítulo hablamos de las cartas? Y esas cartas eran expedidas por los apóstoles. Y también hablamos de las glorias. Hay dos glorias. Una gloria del antiguo pacto y la gloria del nuevo pacto. La gloria del antiguo pacto, del Antiguo Testamento, iba a perecer. Había de perecer, pero la gloria del nuevo pacto, del Nuevo Testamento, es una gloria mayor que esa gloria. Es importante que lo recordemos. Vamos a ir a 2 Corintios capítulo 3, versículo 2 y versículo 2. 2 Corintios capítulo 3, versículo 2. Les invito a que leamos todos. Dice 2 Corintios capítulo 3, versículo 2. Leamos después de mí. Nuestras cartas sois vosotros, escritas en nuestros corazones, conocidas y leídas por todos los hombres. Entonces, ¿se acuerdan que usted y yo tenemos que entender que somos cartas? ¿Qué se ocupa para escribir una carta? Bueno, ahorita ya cambia la cosa, pero en el tiempo de Pablo, ni el tiempo de muchos de nosotros, antes de que hubiera WhatsApp, Messenger, todos esos medios, correo electrónico, nosotros lo que hacíamos era agarrar una hoja y si usted sabía escribir, pues usted redactaba su carta, pero si no sabía, le pedía a alguien más que le ayudara a escribir esa carta, a redactar esa carta. ¿Se acuerdan que, bueno, yo lo vi en una película, ¿no? Que en el centro de la Ciudad de México se ponía alguien ahí a escribir cartas. Iban las personas que no sabían escribir, pero querían mandar cartas a sus familiares que estaban en otro lado, y ahí iban con esa persona. Y ¿cómo se le llamaba a esa persona? El correo, no. Bueno, no nos acordamos porque ya no somos de esa época. Exacto, escritorio público se llamaba. Ahí iban las personas. Bueno, yo lo vi en una película, ¿verdad? Pero ya cuando yo empecé a leer y a escribir, me acuerdo que mis tías me decían, que no sabían escribir, me decían, ¿puedes tú escribir una carta para mi hijo que está en la Ciudad de México? Así hacíamos en el rancho. Entonces se ocupaba una hoja y ahí escribía, estaba el chamaco ahí escribiendo, ¿no? Y eso es bien importante entender o recordar, o se me fue una palabra. Tenemos que familiarizar, hay una palabra que quería decir, se me fue, pero asociar, ¿no? Asociar, tenemos que
tener en cuenta estas cosas. Por ejemplo, acuérdense que cuando Pablo habla de cartas, los jóvenes que ya son de otra generación, que no usan hojas para escribir, porque ahorita ya es WhatsApp, ya es correo, ya no es, bueno, ni yo escribo en hojas ya, aquí traigo mi escrito, no, pero hubo un tiempo en que yo usaba mis libretas, y ahí tengo las libretas, tengo como unas 50 ahí, y ahorita ya no, aquí está todo, y es por eso que algunos hermanos me dicen, ¿me pueden mandar el escrito? Y yo ahí con un clic, y se le envía a uno, ¿no? Bueno, entonces le decía que los jóvenes tienen ellos que ir a esos tiempos y revisar por qué cartas, y se van a sorprender cómo se hacía. A mí me tocó todavía elaborar cartas. Mi papá en vida, él era bueno para redactar cartas, sus letras, letras cursivas, o cómo se llama, ¿sí va? Cursivas, o cómo se llama, manos, eso. Y cómo lo hacían, ¿no? Entonces, dice Pablo aquí en el 2, nuestras cartas sois vosotros. Están diciendo, ustedes son hojas donde yo estoy escribiendo. Pero luego él dice, escritas en nuestros corazones. Ahora ya entiendo este versículo, escritas en nuestros corazones. O sea que yo escribo en ustedes, pero también escribo en mi corazón. O sea que está diciendo, escrita en nuestros corazones, está incluido a usted y al que predica. Yo no entendía este versículo antes porque dice, ¿cómo que escribe y escribe en su corazón? No, está diciendo, escritas en nuestros corazones. Y dice, conocidas y leídas por todos los hombres. ¿Ya entendimos? ¿Tenemos grabado eso? ¿Qué es usted? Una carta, dígalo. ¿Qué es usted? Una carta. Entonces es muy importante recordar esto, aprenderlo y entenderlo. Que cuando alguien habla la palabra de Dios en una forma genuina, en una forma acertada, en una forma apropiada, en una forma correcta, esa persona le está escribiendo a los corazones de los que los escuchan, pero al mismo tiempo se está escribiendo en su corazón. Y hay un propósito. Ahí mismo Pablo dice que es para que sea conocida y leída por todos los hombres. Volvemos otra vez al ejemplo de la carta. Cuando se terminaba de hacer la carta, se ponía en un sobre, se sellaba y se lo enviaba. Y los carteros que son honrados, o uno de los principios de los carteros era que para ellos una carta era algo sagrado. Ellos no podían leer el contenido. Tenía que llegar los instruían de esa manera. Pero ahora, Pablo dice que esta carta es diferente, porque esta carta tiene que ser conocida y leída por todos los hombres. O sea que cuando nosotros caminamos donde quiera que vayamos, en esta mañana yo les escribo en ustedes. Yo estoy expidiendo las cartas, estoy escribiendo las cartas. Ustedes salen allá afuera, salimos todos allá afuera, salimos como cartas para que las personas lean en nosotros. Y eso tiene que ver con nuestro vivir. Por eso tenemos que entender, por eso eso le va a ayudar a uno. Donde quiera que usted vaya tiene que estar consciente que es una carta y debe ser conocida y leída por todos los hombres. Alguien dijo una ocasión, ya llevo como 10 años de cristiano y gracias a Dios que en mi trabajo ninguno se ha dado cuenta que soy cristiano, imagínense. Aún le da gracias a Dios que nadie se ha dado cuenta que es cristiano. Y o sea que no debe de ser eso, por eso dice que nosotros somos la luz del mundo. Dice que no se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino que se pone arriba para que alumbre. En ese contexto somos luz, pero acá dice que somos carta. Ellos tienen que leer lo que hay en nosotros. Amén. Porque
Tenemos, hermano, es importante cuando yo estaba ahí siguiendo la secuencia de esta enseñanza, de esta serie, dije, ¿por qué tenemos que regresar al capítulo 3? ¿Se da cuenta usted que cada vez que volvemos otra vez a estudiar, repasar, nos queda mejor? Aprendemos más. Por eso en la escuela, cuando uno empieza a aprender a leer, la maestra o el maestro que nos toca, ahí están repitiendo con nosotros todos los días. Vamos a repetir los vocales. A, E, I, O, U. Así se escuchaba, ¿no? en el salón de clases. Usted recuérdese cuando era un niño, cuando iba a la escuela. Y como decía el maestro, y todos los chiquilillal ahí hablando, ¿no? Repitiendo, ¿no? Y el maestro en el pizarrón. A, E, I, O, U, ¿verdad? Entonces, eso eso hizo que nosotros hasta ahorita nos acordemos de los vocales, del abecedario, de las sílabas. ¿Se acuerdan? ¿Sí? Entonces, es lo que estamos haciendo hoy. Y acordemos que el apóstol Pablo usó estas metáforas, porque él usa metáforas para dar a entender lo que el Espíritu Santo nos quiere revelar a nosotros, su iglesia. Entonces dice el versículo 2, nuestras cartas sois vosotros. Nuestras cartas sois vosotros. Que no se le olvide que usted es una carta. Escritas en nuestros corazones. O sea que en nuestros corazones se está escribiendo, conocidas y leídas por todos los hombres. O sea que también se acuerdan que el versículo que hemos usado cuando el Señor Jesús dice que porque de la abundancia del corazón habla la boca. Vamos a hablar lo que hay en nuestro corazón, ¿de acuerdo? Entonces, ¿cuál es el ministerio del Nuevo Testamento, del Nuevo Pacto? ¿En qué consiste ese ministerio? En escribir cartas. En escribir cartas. Nunca vayamos a creer que este ministerio del Nuevo Pacto tiene otra función. Porque si no se entiende en qué consiste el ministerio del Nuevo Pacto, es por eso que muchos siervos, muchos hermanos, están ocupados en hacer otras actividades, menos en lo que respecta al ministerio del Nuevo Pacto. ¿A qué venimos a esta reunión? A que usted es una hoja y yo le voy a escribir en su corazón de usted. Amén. Por eso doy gracias a Dios, a mis hermanos que me dicen, hermano, estoy orando por usted, para que Dios lo use y nos dé una palabra. Entonces, gracias a Dios, y eso es la aseguranza o la confianza que tengo yo en esta mañana, de que aparte de que yo me meto con Dios, le oro a Dios para que me dé una palabra. Sé que ustedes están orando para que hablemos una palabra acertada, una palabra que tiene que ver con el nuevo pacto. Porque si no, podemos estar ocupados en otras cosas. Miren, a veces el ministro, el predicador, como a veces se pierde el propósito por el cual Dios lo puso. Y a veces está tratando de rellenar el tiempo para que salga la hora o la reunión. Pero Dios me ha mostrado que no, yo debo de estar todo el tiempo metido en la palabra de Dios. Todo el tiempo estudiando, todo el tiempo. A veces los hermanos me dicen, hermano, ya váyase a descansar y a estudiar. Así me han dicho, hermano, váyase a estudiar. Otros me han dicho, hermano, disculpe que lo interrumpo. Y le digo, no te preocupes, puedo dejar un ratito, no hay problema. Pero ellos están orando por mí y yo en ese tiempo debo de estar metido en la palabra de Dios. Entonces eso hace que yo venga y les pueda escribir a ustedes en sus corazones. Si ustedes están orando y yo me estoy metiendo con Dios, estoy orando también y me meto en su palabra, tenemos la seguridad de que tenemos una palabra acertada. Y yo creo que hasta ahorita podemos decir todos aquí que Dios nos ha hablado una palabra acertada, no una palabra leudada. Amén. Entonces, dice el versículo 3. Dice 2 Corintios 3:3.
siendo manifiesto que sois carta de Cristo expedida por nosotros, escrita no con tinta, sino con el Espíritu del Dios vivo, no en tablas de piedra, sino en tablas de carne del corazón. Pablo, aunque usa la metáfora, él dice que los hermanos son una carta expedida, escrita por los apóstoles. Ahora, él usa la metáfora, pero también aclara y dice que no es de que usted, porque si nosotros no nos metemos a la parte espiritual, a la realidad de lo que nos está diciendo, ¿cuántos han visto a gente, bueno, yo soy uno de ellos, o yo era uno de ellos, o soy uno de ellos, que me compro una playera y tiene un versículo bíblico aquí y otro atrás? Y si uno no entiende, puede pensar que es lo que Dios quiere. Una vez compré una playera que decía, acá tenía un letrero que decía aquí en el pecho, yo estoy loco por él. Y atrás decía, ¿y tú por quién estás? ¿Y tú por quién estás loco? Así le puse, ¿no? Y yo pensaba que con eso, estaba siendo una carta. Pero no está hablando de eso, sí, porque luego dice, no con tinta, sino con el Espíritu del Dios vivo. Fíjense cómo está escribiendo en nuestro corazón. Por eso cuando venimos a la reunión, tenemos que abrir nuestro corazón. No cierre su corazón a Dios. Abra su corazón a Dios, dígale, Señor, escríbeme. Porque acuérdate que la transfiguración de nuestro cuerpo es el resultado de lo que Dios escriba en nuestro corazón. Por eso cuando venimos a nuestra reunión, tenemos que venir como esas hojas. Que usted diga, Señor, escribe, no con la tinta, sino con tu espíritu. Amén. Y luego dice, no en tablas de piedra, sino en tablas de carne del corazón. Imagínense lo que Él hace. Por eso es que, si nosotros en este tiempo abrimos nuestro corazón y Él escribe, cuando un día nos prohíban no usar la Biblia, ¿usted se va a preocupar? No, porque usted en su corazón está ahí, escrito. Por eso, hermano, ahorita tenemos que aprovechar. Tenemos que aprovechar, hermano, y es abrir nuestro corazón a que se escriba. Cuando llega el momento de que digan, ¿sabes qué? No queremos que uses tu Biblia. ¿Y qué vamos a hacer? Ninguna preocupación, porque tenemos en nuestro corazón escrito del Espíritu. Y de ahí, de ese lugar, podemos sacar tesoros para poder compartir. La única manera que nos van a poder callar es que nos maten a nosotros. Aún en la cruz seguimos, hermano, a un punto de que nos maten, seguimos adorando a Dios, testificando de Cristo. Amén. Pero si no tenemos nada en nuestro corazón, ¿qué vamos a sacar? Entonces vamos a decir, ¿por qué no aproveché? ¿Por qué no me dejé que me escribieran? Entonces, hermanos, tenemos que tener claro este concepto de que cuando nosotros escribimos, es el Espíritu el que está escribiendo. Esa es la tinta, dice Pablo. Porque puede ser que alguien predique y aún enseñe la palabra, pero si no está consciente de la función de este ministerio del nuevo pacto, que es escribir cartas, va a estar haciendo o hablando otras cosas. Entonces eso no va a haber transfiguración. Entonces vemos pues, como dice Pablo, en esta metáfora que él usa, hay tres cosas que vemos. Hay hojas, hay una pluma y ahí está la tinta. Es que ahora nuestras plumas, las plumas que usamos nosotros, ya está la tinta ahí. Pero en ese tiempo estaba la hoja, estaba la pluma y estaba un frasco con tinta. Y ellos agarraban de ahí con la pluma, la tinta y escribían. Y así hacían. Esa es la idea de Pablo. Ahorita nosotros, como vuelvo a repetir, ya escribimos a través del celular, de la computadora, de la tableta, de todo lo que podemos acceder con la tecnología. Pero en ese tiempo era lo que ellos manejaban. Usaban hojas, pluma y tinta. A ver,
A ver cómo estamos hasta aquí. En este caso, ¿quiénes son las hojas? Nosotros. La pluma. Oh, ¿ya ve? ¿Quién es la pluma? ¿Quién es la pluma? ¿Quién es la pluma? Yo pensé que iba a decir mi pastor, ¿no? Porque ¿quién es el que le habla a usted? ¿Sí? Yo soy la pluma. ¿Sí? Sin la tinta yo no puedo hacer nada. Ok, vamos a decir. Regresar al tiempo. Regresemos al tiempo. ¿Quiénes son las hojas? Nosotros. ¿Quién es la pluma? Ok. Usted. Ok. Bueno, yo pensé que iba a decir mi querido pastor, mi estimado pastor. ¿Verdad? A ver, otra vez vamos a regresar al tiempo. Vamos a regresar al tiempo. ¿Quiénes son las hojas? Nosotros. ¿Quién es la pluma? ¿Quién es la tinta? El Espíritu Santo. Ok, ya está. ¿Se dan cuenta? Entonces cuando venimos, se necesitan esas tres cosas. Si ustedes no vienen, no puedo yo escribir. Bueno, puedo escribir en mi corazón, pero realmente necesitamos de la iglesia. Las hojas. Y debo de venir yo como pluma. Pero sobre todo lo que se necesita es la tinta, que es el Espíritu Santo. Amén. Entonces, este escribir que está hablando Pablo no es en las tablas de piedra. ¿En qué se escribió en el Antiguo Testamento con Moisés? En las tablas de piedra. ¿Se acuerdan ustedes todo ese hecho? Ese momento cuando Moisés fue al monte y tuvo un encuentro con el Señor. Y el Señor dice que escribió en 2 tablas de piedra su ley. Y dice que Moisés bajó con esas tablas al pueblo, ¿de acuerdo? Entonces no es en las tablas de piedra, sino es en tablas de carne del corazón, porque fíjense, Ezequiel dice que Dios nos daría un corazón de carne y quitaría el corazón de piedra. Ok. Ese es el ministerio del nuevo pacto. Si nosotros seguimos en el antiguo pacto, queremos seguir guardando la ley que Dios le dio a Moisés, literalmente, entonces nuestro corazón sigue siendo de piedra. No somos sensibles a esa palabra, a lo que se escribe. Sin embargo, en el Nuevo Testamento, Dios cambió ese corazón. Ahora tenemos la sensación de esa vida. Y por eso se escribe en un corazón de carne. Por eso, hermano, están los de corazón de carne en esta mañana. ¿Habrá alguien que tenga un corazón duro? ¿De piedra? Tenemos un corazón de carne. Muy bien, entonces estamos en tablas de carne del corazón. Ahí se está escribiendo. Entonces estamos hablando de asuntos espirituales. Las tablas que está diciendo Pablo aquí es tu corazón. Las tablas de mi corazón, ahí se está escribiendo. Entonces, si queremos hacer una aplicación correcta de estos versículos que estamos leyendo, nosotros sabemos que se está hablando del ministerio del Nuevo Testamento y tiene una manera de funcionar, no es la misma manera. Entonces tenemos que concentrarnos bien en esta enseñanza, hermanos. Tenemos que concentrarnos en esta predicación. Porque todo lo que hablamos tiene que ser conforme al patrón bíblico para que entonces podamos escribir en el corazón de los hermanos. Por eso les decía que si ustedes están orando por mí y yo estoy orando y yo me estoy metiendo con el Señor, tenemos la seguridad de que lo que se nos está escribiendo es conforme al corazón, al patrón bíblico. Recuerden que todos nosotros somos ministros. Yo soy ministro, pero también ustedes son ministros, porque ustedes son parte del Nuevo Testamento, porque ustedes también pueden hablar. Porque cada vez que usted le habla a un hermano, a una persona, usted tiene que asegurarse que está agarrando tinta que es del Espíritu Santo. Porque dice que nuestro hablar tiene que ser por el Espíritu. Cuando estudiamos 1 Corintios, dice que tenemos que hablar por el Espíritu. Entonces, tiene que ser el Espíritu el que hable a través de nosotros. Por eso,
Miren, hermanos, cómo funciona esto. Porque a veces nosotros somos prontos para hablar. Y eso tiene que ser regularizado por el Espíritu que está dentro de nosotros. No tienes que esperar a que te digan eso o que te hagan eso. ¿Por qué dicen eso? Ya cállate, ¿no? Ya. Corta. ¿Verdad? No tienes que hacer eso, sino que es el Espíritu el que te va a guiar, el que va a hablar por ti. Por eso tenemos que orar. Por ejemplo, miren, ¿qué hacemos a veces cuando alguien va a pedir consejo? Rápido damos nuestra opinión, ¿sí o no? Es muy raro el hermano que dice, ¿sabes qué, hermano? Permíteme orar. Permítame orar y ahorita te digo. Nosotros somos muy prontos para dar nuestra opinión y no es el Espíritu el que está haciendo. Amén. Por eso estamos hablando, porque el versículo 3 dice, siendo manifiesto que sois carta de Cristo expedida por nosotros, escrita no con tinta, sino con el Espíritu del Dios vivo, no en tablas de piedra, sino en tablas de carne del corazón. Entonces tenemos que tener claro este concepto de cómo funciona el ministerio del nuevo pacto, porque es un ministerio, hermanos, que tiene que ver con la parte interna de las personas. Nosotros no le estamos escribiendo en sus mentes, nosotros le estamos escribiendo en su corazón. Amén. Acuérdense que el corazón es intelecto, sentimiento, voluntad y la conciencia. Ese es el corazón, ahí se les está escribiendo. Versículo 4 dice, y tal confianza tenemos mediante Cristo para con Dios. Debe haber una confianza para ustedes y aún para los que predicamos. ¿Y cómo podemos decir que tenemos tal confianza? Porque el meollo de nuestro mensaje, la esencia de nuestro mensaje debe ser Cristo. Porque por medio de Cristo es que nosotros tenemos toda la confianza para saber que estamos instruyendo a los hermanos en una manera correcta o le estamos hablando. Hermanos, que no se nos olvide. Cada vez que hablamos, ¿qué tenemos que hablar? Cristo. O sea, porque todo es Cristo. Cada vez que nosotros salimos de Cristo, entonces no estamos, hermano, aplicando bien o dándole un buen funcionamiento al ministerio del nuevo pacto. Yo me acuerdo hace tiempo que cuando aprendimos esto, y algunos hermanos se enojaban conmigo, porque ellos, por ejemplo, estaban diciendo, vamos a decir, comimos, no sé, una carne asada, un menudo, pancita pues, una barbacoa, no sé, algo así. Y ya cuando se terminaba de comer decían, estuvo rico, delicioso. Y yo les decía, pero Cristo está más rico. Cristo está más delicioso. Y se enojaban conmigo y dicen, usted puro Cristo. Entonces, ¿qué pues? ¿Qué está más mejor? ¿Está mejor el mundo? ¿Está mejor el diablo? Hermano, todo tiene que ser Cristo. Por ejemplo, si usted tiene unos hijos guapos, bellos, bonitos, están guapos, están bellos mis hijos, pero Cristo está más. Él tiene que llevar la preeminencia. Yo tengo un pastor joven, guapo, pero está mejor Cristo. O sea, Cristo en todo, hermano. Cristo. Me fui bendecido, me subieron, no sé, algo así. Pero siempre Cristo, siempre Cristo. ¿Sí? Porque entonces estamos en lo correcto. Ustedes están platicando, pero vamos a ver qué dice Cristo. Vamos a ver qué dice. Entonces estamos sacando de lo que se nos está escribiendo, pues. Ese es el ministerio del nuevo pacto. No es de que no lo hagas, no lo otro, no matarás, no robarás, no dirás esto, no esto. Así no es. Sino que de tu corazón
sale todo esto. Ese es el ministerio del nuevo pacto. Y esa es la confianza, pues. El día que yo me salga y no hable nada de Cristo aquí, ustedes tienen que preocuparse. Tienen que preocuparse y orar más si estaban orando. Porque entonces me estoy saliendo de la función o de la realidad del ministerio del nuevo pacto. Versículo 5. No que seamos competentes por nosotros mismos para pensar algo como de nosotros mismos, sino que nuestra competencia proviene de Dios. Algo importante en el ministerio del Nuevo Testamento es que nosotros nos demos cuenta que es un ministerio en el que no podemos confiar en nuestro ser natural. No podemos nosotros, al hablar la palabra, creer que nosotros somos competentes por nosotros mismos. Mire, es normal, pero tenemos que aprender. Por ejemplo, si Aarón da la palabra, si Juanito da la palabra, si alguno de ustedes da la palabra, y es normal que alguien le diga, hermano, se lució usted. Usted predicó bien la palabra. Y usted tiene que tener cuidado de no decir, ya, creo que por mi capacidad, por mí, ¿verdad? Que cuando Fer, le digan a Fer, ¿sabes qué, Fer? Dice una palabra. ¿Se acuerdas que nos decían eso? A mí me lo han dicho muchas veces, bueno, pocas veces. Pero me lo han dicho los hermanos, hermano, Dios me bendijo a través de usted. ¿Sabe qué hago yo? Es como que me están pasando la pelota y le digo, Señor, tíralo. Mete el gol en cesta, es tuya la gloria. Soy como una cancha, como un tablero. Y si le digo, Señor, es para ti. Porque esa competencia no es mía. Dice en la versión de Dios habla hoy, dice, está hablando del hablar, de escribir cartas. No es que nosotros mismos estemos capacitados para considerar algo como nuestro. Al contrario, todo lo que podemos hacer viene de Dios. Todo lo que haga. Por eso Pablo dijo, todo lo puedo en Cristo. Todo lo puedo en Cristo. Esa capacidad de hablar, de hacer algo en la vida de la iglesia, no es por nosotros. Por eso Pablo dice, no con tinta, sino con el Espíritu. Amén. Entonces podemos resumir los versículos del 1 al 5 de 2 de Corintios diciendo que el ministerio del nuevo pacto es escribir cartas y que el escribir esas cartas es por medio de la confianza que tenemos en Cristo, para que no vayamos a creer que por nosotros mismos tenemos la sabiduría o la capacidad de instruir a los hermanos. Y eso ha pasado en las iglesias, porque los hermanos empezaron a seleccionar o a tener un favorito, un predicador. ¿Quién va a predicar? Fulano. No. Va a predicar fulano, viene Armando Alducin. Sí voy. No. Pero va a predicar el hermano Lalo Reyes. ¿Y ese quién es? O sea, hermano, todos nosotros tenemos que saber que la capacidad no es por nosotros. Y a veces los siervos, los predicadores, nos la creemos también. No aprendemos a decir, bueno, sí. Por ejemplo, si alguien me dice a mí, hermano, estuvo muy buena la prédica. No debo de creer que fue por mi sabiduría, sino que fue por el Señor, porque Él es el que nos capacita. Si Él quisiera, Él me avergüenza delante de ustedes. Amén. Entonces el que da esa competencia, esa capacidad, es Dios por el Espíritu. Por eso, hermano, porque hay hermanos que dicen, es que yo no puedo, hermano. Es que no le has creído a Dios. Créele a Él. Dice que que no nos preocupemos por lo que hemos de hablar, porque Él pondría las palabras en nuestra boca, ¿sí o no? Solamente que nos abramos y nos dejemos guiar por Él. Que Él sea el que nos conduzca a nosotros, que nos guíe todo tiempo. El apóstol Pablo, él tenía esa forma de vivir. Todo el tiempo él era guiado por el Espíritu. Él hablaba por el Espíritu. Él se movía, iba a los lugares por el Espíritu. Amén. La sabiduría no es nuestra. La sabiduría es Cristo. Porque
¿Se acuerdan cuando leímos 1 Corintios 1:30? Dice que Cristo es nuestra sabiduría. Entonces no es de que tú digas, Señor, dame sabiduría. Tenemos que aprender a orar y decir, Señor, sé tú mi sabiduría. Porque ya lo tenemos. Porque Cristo es nuestra sabiduría. Amén. Así que cuando nosotros bendecimos a los hermanos con la palabra, no debemos tener pensamientos preconcebidos en nosotros o prepararnos con ciertos versículos para poder ministrar, sino que tenemos que dejarnos que el Espíritu hable. He tenido la experiencia de que los hermanos a veces me dicen, hermano, tengo una duda. ¿Me podría usted? No entiendo aquí. Yo no vengo preparado, pero en ese momento Dios me ayuda a mí. Dejo mi confianza en Él y Él me ayuda. Y a veces si no sé, les digo, ¿sabes qué? Deme tiempo. De que si hay una respuesta, pero Dios es el que la da. Amén. ¿Se acuerdan ustedes cuando Daniel tuvo la visión y todo eso y no podía entender? ¿Qué hizo él? ¿Qué hizo Daniel? Él oró, ¿sí o no? Oró y le dijo, Dios, tú eres el que revela los secretos. Muéstrame. Cuando consultaron de los sueños también. ¿A quién se dirigió Daniel? A Dios. Imagínense, hermano, cómo Dios aún hacía en el Antiguo Testamento. Las personas le hablaban y Dios respondía. Pero Dios estaba lejos de ellos. Dios estaba fuera de ellos. Ahora nosotros, ¿dónde está Dios? Él está dentro de nosotros. Solamente que tenemos que, hermano, dejar que ese Espíritu nos guíe para poder ministrar a los hermanos, porque es el Espíritu el que habla por nosotros. Quiere decir que nosotros debemos estar confiados que la competencia de nuestro hablar, esa capacidad, no es porque tenemos una mente brillante, porque a veces pasa. Llega un hermano que tiene estudios, no estamos en contra de los hermanos que tienen estudios, porque yo sé que ellos se han desarrollado más intelectualmente. Pero a veces pasa en la iglesia. Llega alguien que tiene un doctorado o tiene una maestría. ¿Y qué hacen los hermanos? Hay que ponerlo a predicar porque sabe mucho. Estás equivocado. ¿Puede hablar el mismo hermano que tiene primaria, que tiene secundaria? Porque el que capacita es el Espíritu. Es Dios el que capacita. Pero a veces se confunde eso. Llega alguien y como tiene eso y es nuevecito y ya lo queremos poner. Y así no funciona, hermanos. No estoy menospreciando a esos hermanos porque tenemos a hermanos aquí que tienen carrera, que tienen ingenierías, licenciaturas. Yo sé que ellos se desarrollan mejor, pero ellos también deben entender que la competencia para poder hablar la palabra la da Dios. Amén. Pero a veces nosotros tomamos como el mundo. Si alguien tiene un doctorado, maestría, posgrado, es esto, a esa persona lo escuchamos. Pero en la iglesia usted, que es parte del nuevo pacto, puede hablar la palabra. Puede bendecir a los hermanos. Amén. Por eso, ¿se acuerdan cuando hablamos de los dones? Si un hermano Dios le muestra algo, debe de pararse. No tenga miedo, debe de pararse. Dice, hermano, Dios está hablando, pero Dios no es un Dios de confusión, de sacar otro tema, sino que hablar del mismo tema que estamos hablando, porque es un Dios de orden. Amén. Entonces, hermanos, ser competentes es algo que proviene de Cristo. Y por esa es nuestra confianza. Tenemos que hablar Cristo. Cuando a mí me dijeron, vas a ir a predicar ahí en el Estado de México, ahí en Tultitlán, ahí en Prados, sí me preocupé. Sí me preocupé porque los hermanos que estaban ahí, los que ya tenían tiempo ahí, eran hermanos que ya tenían años estudiando esta palabra. Es más, mi primera prédica, me acuerdo, no supe qué dije. Creo que de aquí, creo que estaba Fidel nada más. Mi hermana Vicky creo que estaban. Juanito no estaba ese día. No sé quién más, de aquí creo que nada más. Mi hermana Reina, no estaba ella tampoco. Pero me acuerdo cuando di mi primera prédica ahí en Prados, no supe qué dije. Porque no confié, no tuve confianza
en el que capacita. Y cuando uno no tiene confianza en Dios, el que capacita, se le tiembla la voz, se le nubla la mente aquí. Y en vez de decir Cesarea de Filipo, dice uno Cesarea de Filipo. Sí, así pasa, hermano. ¿Verdad? Porque no es lo mismo Cesarea que Cesarea, ¿verdad que no? ¿Qué es Cesarea? Es lo que le practican a las embarazadas. Pero Cesarea de Filipo es una ciudad, ¿no? Entonces, pero tenemos que saber que nuestra competencia, nuestra capacidad, la da Dios. Amén, hermanos. Ese es lo que Dios está haciendo. Versículo 6. El cual asimismo nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto, no de la letra, sino del Espíritu. Porque la letra mata, más el Espíritu vivifica. Pongamos atención a este versículo. El cual asimismo nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto, no de la letra, sino del Espíritu. Porque la letra mata, más el Espíritu vivifica. Por eso insistimos en aquellos hermanos que todavía les gusta vivir el Antiguo Testamento, literalmente. Si usted compara el Antiguo Testamento con el Nuevo Testamento, hay cosas que hacían mucho allá en el Antiguo Testamento y ya no se repiten mucho en el Nuevo. Pero a veces nosotros queremos continuar en esas prácticas. Pero hubo un cambio de dispensación, hubo un cambio, ahora es el ministerio del nuevo pacto. Tenemos que tener mucho cuidado cuando enseñamos el Antiguo Testamento o cuando leemos el Antiguo Testamento, porque tenemos que saber aplicarlo correctamente. Fíjense, ya hemos enseñado aquí, hermano, miren, escuchen todos acá, ya voy a terminar. Cuando leamos el Antiguo Testamento, tenemos que tener en mente que todo eso es una figura, es una sombra, son tipos, son fotografías de una realidad. Por ejemplo, yo puedo bueno, aquí tenemos una foto que nos dio nuestra hermana Araceli del año 2005 más o menos. Vino un hermano de Estados Unidos acá y me tomó fotos sin darme cuenta yo. Y ahí estábamos varios hermanos ahí, estaba el pastor Cayetano y otros hermanos. Y entonces él trajo la foto y se lo dejó a Juanito y a Araceli. Y un día que vamos a la casa con ellos y estábamos platicando, sacan las fotos y dicen, hermano, nosotros ya lo habíamos visto. De hecho nos dijeron, tenga su foto. Ok. Ellos me habían visto en esa foto, pero esa foto no es la realidad. A lo mejor salí feo en esa foto. Y ya cuando me ven dice, está mejor de lo que está en la foto. Es al revés, ¿no? Pero bueno, lo hago para darme ánimo. Si no me da ánimo, ¿quién no? Ok. ¿Se dan cuenta que no es lo mismo? Bueno, voy a poner otro ejemplo, pues. Cuando conocí a mi esposa, ¿sabe qué hizo ella? Ella empezó a mandar fotos. Tenía como 50 fotos de ella. ¿Sabe qué pasó? Me enamoré de esas fotos. Yo veía las fotos y decía, qué preciosa, qué bella. Le decía cosas terribles, calabacita. Y porque ella me reclamó, porque ya cuando iba yo a Ocotlán, no decía nada. Me enamoré de las fotos. Y ella me decía, creo que te enamoraste de las fotos. Y sí, porque me mandaste 50 fotos. Y ahí estaba yo en mi computadora. No iba a decir algo, no. Entonces, hermanos, así pasa con el Antiguo Testamento. Es una fotografía. ¿Qué pasó con el pueblo de Israel?
Ellos se enamoraron de la foto, del tipo, de la sombra. Y cuando vino Él, que es la realidad, lo rechazaron. Y nosotros nos puede pasar eso, aún si no tenemos cuidado. Cuando leas el Antiguo Testamento tienes que decir, ¿qué es lo que quiere decir? Y la explicación está en el Nuevo. ¿Por qué creen ustedes que le he dicho a algunos hermanos, me dicen, hermano, es que vamos a ayunar? Tranquilo, porque el Nuevo nos explica. ¿Sí o no? Dice que ellos ayunaban porque no estaba el esposo. Dice, ¿cómo van a estar de luto los que están, o cómo dice ese versículo? No, bueno, lo buscamos luego. Pero se dan cuenta que el antiguo es una foto. Nos quiere dar un mensaje, pero y ese mensaje, la explicación está en el nuevo. Amén. Así tenemos que ver, porque si no, no vamos a ver. Porque dice ahí el 6, el cual asimismo nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto. No de la letra, porque allá el antiguo es la letra, sino del espíritu, porque vamos a ver la diferencia. Ese pacto del Antiguo Testamento, ese ministerio, mataba a las personas. Mataba a las personas. Todos los personajes y las historias que Dios nos pone en el Antiguo Testamento, nosotros debemos aprender a usarlas para explicar el Nuevo Testamento. Por ejemplo, cuando usted lee a Abraham, Isaac y Jacob, tiene una explicación en el Nuevo Testamento. Está hablando del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. O también, ¿se acuerdan que Jacob es el Espíritu porque tiene que ver con la transformación? ¿Sí? Entonces el apóstol Pablo está diciendo que el antiguo pacto era un pacto de letras, es decir, era un pacto externo porque estaba escrita en piedras. Y luego, posteriormente se escribió en pergaminos, pero era una letra externa. Era una corrección externa. Era una letra que encerraba a las personas para que se conducieran de una manera más correcta, pero no era la meta, porque aún la ley no ayuda. Dice que la ley fue añadida por causa de las transgresiones, pero no era la meta era una persona que tenía que vivir en nosotros, que teníamos que vivir. Dice Gálatas 3:19. Gálatas 3:19 dice, y ahí de una vez dice Pablo, Gálatas 3:19 dice, entonces, ¿para qué sirve la ley? Fue añadida a causa de las desobediencias, de las transgresiones, hasta que viniese la simiente a quien fue hecha la promesa. ¿Se dan cuenta? Que no tenemos que permanecer en ese pacto. Aunque tenía gloria, pero la de hoy tiene más gloria, hermanos. Porque esto te capacita a ti. No necesitas, para hablar la palabra de Dios, no necesitas ir a estudios seculares. Solamente abre tu corazón a Dios y Dios te capacita. ¿Se acuerdan de Pedro, de Juan y Jacob? Cuando vieron el denuedo, con esa valentía que ellos hablaban la palabra, dice que los sacerdotes y los principales dijeron, mira, estos del vulgo, sin letra, dice, estaban hablando la palabra, creo que están hablando mejor que nosotros. Porque no eran ellos los que estaban hablando, sino era el Espíritu. Amén. Entonces, hermanos, la ley, el antiguo pacto son correcciones externas. En cambio, el ministerio del Espíritu es diferente porque es un ministerio que vivifica. Es un ministerio que hace real todos los asuntos del Antiguo Testamento en nosotros. Fíjense que Pablo dice que la letra mata. La razón por la cual Pablo dice es porque los mandamientos del Antiguo Testamento son para matar a las personas. Por eso dice, por ejemplo, el que no cumple el mandamiento de no adulterar, no fornicar, no robar, ¿qué pasaba con esa persona? Que lo hallaban en el pleno acto de adulterio, en fornicación, en robar. ¿Qué tenía que pasar con esa persona? ¿O qué merecía? Tenía que morir apedreado.
Por eso dice que es un ministerio que mata, la letra mata. Pero hay gente que quiere conservar todavía eso. Y aún quieren aplicarlo. En cambio, el ministerio del Espíritu, hermano, vivifica, da vida. Amén. Amén. ¿Se acuerdan que la mujer que fue sorprendida en pleno acto de adulterio? ¿Qué le dijeron al Señor? La ley, Moisés mandó que ella tiene que morir apedreada. ¿Se acuerdan que un sábado los discípulos se pusieron a arrancar unas espigas de trigo para comérselas? Los reprendieron los fariseos. O sea que yo veo que los judíos, ellos, hermano, vinieron a ser muy estrictos, muy legalistas en cierta manera, porque nada más estaban viendo qué hacían otros para poder señalarlos y matarlos. ¿Cómo vieron que la mujer en pleno acto de adulterio? ¿Cómo la vieron? Pues estaban espiando. ¿Cómo vieron que los discípulos estaban arrancando espigas del trigo? ¿Cómo se dieron cuenta? Lo estaban espiando. Y es una vida que en la cual no disfrutas. Porque no solamente estamos al pendiente de qué hacen otros para poderles marcar y señalar. En cambio, el ministerio del nuevo pacto dice, tú también eres eso. ¿Se acuerdan que el Señor Jesús le dijo a la mujer? Bueno, le dijo a los que dijeron que merecía morir apedreada, le dijo, a ver, el que esté libre de pecado, sea el primero en arrojar la piedra. ¿Qué pasó con ellos? Porque dice que sus corazones ahí se dieron cuenta que también eran culpables. Ellos tenían fallas, le fallaban a la ley. Por eso es que aquí, hermano, esto es lo bonito del ministerio del nuevo pacto. Porque aquí tenemos misericordia. Tenemos misericordia. No estamos expiando a los hermanos. Aunque te confieso que alguna vez quisimos hacerlo. Vamos a espiar a los hermanos a ver qué están haciendo. Vamos a espiar sobre todo a los jóvenes. No estoy hablando de Fer, ni Clarita, ni Pacho, porque eran niños en ese tiempo. Pero ¿qué tal Areli? ¿Qué tal Amy? A ver qué está haciendo Amy. ¿No? Pero eso es eso mata. No. Entonces dice que la diferencia entre el ministerio del antiguo pacto y el nuevo es que el nuevo vivifica. Tiene misericordia. Porque el Señor le dijo a la mujer, ni yo, ¿qué? Te condeno. Ve y no peques más. Porque tampoco es una licencia para que sigamos pecando. Dios perdona, por eso, ¿se acuerdan que el otro día les dije que no hay ningún pecado que Dios no perdone? De hecho, la Biblia dice que Dios ya arregló todo. Él perdonó nuestros pecados pasados, los presentes y los futuros, con la sangre de Cristo en la cruz. Si alguien todavía duda de que Dios le puede perdonar, entonces no cree en la eficacia de la muerte de Cristo. Amén. ¿Habrá algo que Dios no pueda perdonar? ¿Habrá algo? Está hablando de los pecados que sí se puede. Todo Dios lo perdona. Por eso dice que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Dice, hijitos míos, si alguno ha pecado, abogado tenemos. O sea que Dios provee todo. Ese es lo bonito del ministerio del nuevo pacto. Donde nosotros, hermanos, tenemos confianza, tenemos la seguridad, porque es algo que está dentro de nosotros. Entonces, aprendamos esto. Aquí lo voy a dejar porque hay más, pero aquí lo vamos a dejar. Recuerden pues, ¿qué somos nosotros? ¿Qué son ustedes? Decía, cartas. ¿Quién es la pluma? El que predica. ¿Quién es la tinta? Espíritu Santo. Entonces, tengamos esa confianza. Sigamos orando unos por otros. Oremos por los que predican la palabra. Oremos por
por Juanito y Aarón, oremos por mi esposa, mi hermana Karina, oremos por Areli y por Fer, que están en los ministerios, mi hermana Araceli, que está con los niños. Tenemos que orar por los que predican y los que van a predicar, porque no estamos limitando, o no estamos solamente diciendo que solamente ellos. Más adelante Dios va a poner a otros hermanos que prediquen la palabra. Amén. Entonces, hermanos, oremos, entonces tenemos tal confianza, tenemos la seguridad de que se nos está escribiendo algo que es con la tinta, que es con el Espíritu. Amén. ¿Por qué no te pones de pie? Y vamos a dar gracias a Dios por el ministerio del nuevo pacto, por el ministerio del Espíritu. Si usted lo ha experimentado y usted está consciente de que Dios le está escribiendo en su corazón, porque el escribir en nuestro corazón de que nosotros somos más sensibles a Dios y no tenemos necesidad de que nadie nos diga lo que tenemos que hacer, porque desde adentro nos guían. La forma de vencer las tentaciones, los pecados, es que tenemos al Espíritu dentro de nosotros. ¿Cuántos lo creen? Amén. Tenemos el Espíritu, ese es el nuevo pacto. No es de afuera que te digan, no hagas esto, no hagas aquello, no hagas lo otro. Tienes dentro de ti al Espíritu, porque se está escribiendo, para que podamos conducirnos, para que podamos vivir y seamos esas cartas conocidas y leídas por todos los hombres. ¿Por qué no en esta hora no oras a Dios y le dices, perdóname si lo que han leído en ti es otra cosa? Y si en ti ha fluido el Espíritu, otros han conocido que realmente eres un cristiano, que vives a Cristo, dale gracias a Dios. Oremos. Padre Santo, te damos gracias en esta mañana. Gracias, Señor, porque repasamos una vez más capítulo 3. Y podemos entender, Padre, que tú hablas, Señor, que nosotros somos cartas donde se nos escribe a través de los que nos predican tu palabra, pero con la tinta que es el Espíritu Santo, no con una tinta literal, material, sino con el Espíritu Santo. Señor, nos abrimos en esta mañana, queremos abrirnos a ti todo el tiempo, a tu palabra, para que tú escribas, para que Señor, podamos vivir como esos cristianos, Señor, que se ve la gloria, como dice tu palabra, que esta gloria dentro de nosotros es para que seamos transformados. Gracias, Señor, porque esa gloria no es como el Antiguo Testamento, que era algo externo, que solamente brillaba en el rostro, sino que es una gloria interna, una gloria, Señor, que nos lleva en transformación. Gracias te damos en esta mañana por tu palabra. Gracias por nuestros jóvenes que aún atienden a este llamado. Gracias por nuestros niños que están recibiendo su clase. Gracias por toda tu iglesia en esta hora. Aún te damos gracias por la vida de nuestros hermanos que desde casa nos siguieron a través de las redes sociales, Señor. Que cada uno de nosotros podamos, Señor, disfrutarte, Señor, y anhelar más y más de este ministerio. Háblanos, Señor, escribe en nuestro corazón. Nos abrimos a ti. Gracias porque has cambiado el corazón de piedra a un corazón de carne. Oh, Señor, tenemos sensación de vida. Tenemos la sensación de que tú estás en nosotros. Gracias te damos en Cristo Jesús. Amén y amén. Amén.